bastante guapa, pero eso sería otra historia. Pero en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, que está muy cerca de Derecho, me venía yo caminando, pues desde la entrada, desde el trolebús, que yo no sé si todavía haya trolebuses a CEU, pero desde la entrada de Ciudad Universitaria, pues el placer de ir caminando por los pasillos, por las partes principales como son la rectoría, la torre de la rectoría y la biblioteca central, que son monumentos extraordinarios. Creo que ahí me quedo corto con extraordinarios, que son una réplica de lo que pudiera ser un diseño al universo mismo. Me contagiaba de emoción poder llegar a la Facultad de Filosofía y tomar alguna clase, la que fuera, no me importaba, pero ese romance se veía tapizado de repente por un ser extraordinario y emergente que salía y surcaba el pasillo en medio de tanto muchacho, de tanto joven, y se destacaba por ser un hombre pues, de pelo largo y de pelo entrecano, oscuro, pero con un sombrero tan alegórico, con ala ancha, bastante ancha, y con una capa tipo espadachín, que cruzaba cada vez que se le venía abajo, ¿no? Y que se le centraba y que dejaba entrever su ropa. Pero la ropa también era oscura, era negra, pantalón negro, saco negro, y arriba esa capa maravillosa que ondeaba como si fuera bandera con viento. Era un hombre que yo aprendí a valorar por su figura. Después me impresionó saber que este hombre sabía más que yo en todo, y sabía más que nadie en todo y en nada, porque utilizaba la imaginación como si fuera ciencia, y la ciencia como algo imaginable. Lo portaba a uno y lo reportaba hacia un exterior que él tenía en el interior, y no lo sabíamos. Qué discreción tan magnífica, qué extraordinaria forma de ser de este hombre romántico, disoluto, insulso a veces con las mujeres, insultante, misógino, pero extraordinario. Ahí sí la palabra extraordinaria creo que no alcanza a ver al gran Juan José Arreola que tengo para ustedes. Esta es la última entrega de esta, ya dije, primera etapa de los grandes de México. Yo quiero dar las gracias a este hombre que me inspiró para hacer hoy este trabajo que tengo enfrente de ustedes a 41 años de distancia. 1976, entrando ya a la universidad, dedicado yo a las ciencias básicas y de la salud, un encuentro formidable con la moda de aquel tiempo, porque también este hombre había pasado ya por el Mundial. Lo contrató Televisa para hacer narraciones indescriptibles, después en otros Juegos Olímpicos y en Barcelona, y total que era todo un ejemplar y todo un tigre. En lo que le ponían, él estaba. Saludo a Sony, a Diana, a Ricardo, a Amer, buenos días, Alfredo Piedra, Sony, gracias, buenos días, Tubito 17, Ponchito Barrera, Quitas, Federico Castro, Linda Patri, Manuel Caramburu, Aníbal Hernández, Ermi González, gracias, mi querida Cookie, 21-2000, Antonio Anaya. Pues ahí tengo como la referencia de esta anécdota personal. En 1976, hace 41 años, en un pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, conocí al gran Juan José Arreola, que me marcó para siempre. Un estilo único, un estilo que destila en sí mismo el cariño y el amor a las letras y a los hombres. Cómo estos grandes pensadores, novelistas, ensayistas, cuentistas orientan la vida del mundo. Ellos son un universo en sí mismos. Y sin más, doy paso a la biografía del gran Juan José Arreola Zúñiga. Nace el 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, en Jalisco, México. Fallece el 3 de diciembre, nos deja a la edad de 83 años en el 2001, en Guadalajara, Jalisco, México, lamentablemente de una hidrocefalia. Yo no sé si tanta agua en el cerebro que le cupo fue porque las ideas expulsaban un derrame extraordinario de agua y por eso se nos fue. Pero la familia, sus padres fueron Felipe Arreola, Victoria Zúñiga,
Su cónyuge fue Para Sánchez desde 1940, sus hijos Claudia Arreola Sánchez, Orso Arreola Sánchez, Fuensanta Arreola Sánchez, Juan José Arreola Zúñiga. Información profesional: es escritor o fue escritor, académico y editor, pero yo también diría que fue actor, porque además él quería ser actor desde un principio. Él se encuentra con esa intencionalidad de la vida de forjarse como actor. Sin embargo, se va escribiendo su propia historia, porque, como decía Jorge Luis Borges, uno siendo escritor, creo que lo que acaba escribiendo después de todo es su propia historia, su propia novela, una sola y nada más. Ahí está. Yo creo que también fue su maestro, aunque no tuvo más que a Julio Torri, que también lo vimos por aquí de los 50, al gran Julio Torri. Él fue su maestro, porque esa prosa magnífica, que voy a tener dos ejemplos de lo que es el trabajo de Arreola. Ojalá que me dé tiempo de acabar aquí informándoles a ustedes sobre el maestro tan extraordinario. Gracias. Me dice Hermi González: hola, aquí estás mi Hermi. Pedro Lanzagorta, Enrique Fernández, Mari Carmen Carvajal Díaz. Hablamos del gran Juan José Arreola. Yo les destaco 2 horas, por decirles de alguna manera una entrada. Por supuesto, trabajó en la UNAM, trabajó en muchas partes, se los vamos a ir detallando. Tiene el Confabulario de 1952, la Feria en 1963, pero a ver si me da tiempo de leerles. Es la carta a un zapatero que hace mal su trabajo. Es a manera de reclamo, es extraordinario. Y 2 ejemplos de su bestiario. Miren, yo creo que cuando eres notable tienes que hablar de los animales. Me cuesta mucho trabajo a mí, pero algo que admiro profundamente de Arreola es su bestiario. Me gusta el bestiario de Arreola. No hay pegasos, no hay unicornios, no, estos 2 seres mitológicos, animales mitológicos, no existen en el bestiario de Arreola, por una gran razón. Él le gustaba a los animales tal cual eran, y se pasaba horas observando a los animales para hacernos una descripción de los talentos, de las dificultades, de los ejemplares que tenemos enfrente, que no son humanos, pero que muchos de ellos son más que humanos. Se ha distinguido a este gran hombre por el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Su biografía: Juan José Arreola fue el 4º hijo de un total de 14 hermanos. Asistió desde los 3 años al Colegio de San Francisco, escuela de monjas francesas, en donde comenzó a tomar gusto por la literatura y por el conocimiento en general. Su infancia transcurrió durante la Revolución Cristera. Trabajaba como encuadernador con José María Silva, un pariente lejano, y posteriormente en la imprenta del Chepo Gutiérrez. Estos fueron sus primeros acercamientos al mundo editorial, las imprentas y el encuadernado fino. Cumplidos los 15 años, el joven Arreola ya había leído autores como Baudelaire, Dante, Whitman, Ludwig, Papini y Shaw. A sus 18 años viajó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Teatral de Bellas Artes, en donde tomó clases con Fernando Wagner. Para costearse las clases, Arreola se desempeñó en diversos oficios, entre ellos el de actor, ya lo dijimos en la entrada, de radionovelas de la XQ. Hacia 1939 trabajó como actor con Javier Villaurrutia. En el mismo año dejó la Escuela Teatral de Bellas Artes y comenzó a trabajar con Rodolfo Sigli en la compañía de teatro de Medianoche. Tras una fallida gira en Celaya, decidió regresar a Zapotlán el 8 de agosto de 1940, donde publicó su cuento Sueño de Navidad en la revista El Vigía. En este cuento, el mismo Arreola encontró influencias del cuentista ruso Leónidas Andreyev. En 1941, tras un par de viajes a la Ciudad de México, sufrió una congestión alimenticia y una infección intestinal, lo cual le acarrearía una severa crisis de nervios que sufriría eventualmente durante el resto de su vida. Ya en Zapotlán formó parte de una compañía teatral, impartió clases en una secundaria y continuó escribiendo. Es por estos años que escribió Hizo el bien mientras vivió, el primero de sus escritos reconocidos en 1943. Viajó a Guadalajara, donde en 1943, y por recomendación de su primo Enrique, se entrevistó con Jorge Dip, director del periódico El Occidental, en donde colaboró escribiendo artículos y como jefe de circulación hasta 1945. Las páginas del Occidental son un margen de la relación del autor con la literatura francesa.
En 1944, Louis Jouvet llegó a Jalisco invitado por una colonia francesa. Juan José Arreola, declarado admirador del actor, se entrevistó con él, quien le ofreció una beca del Instituto Francés de la América Latina, gracias a la cual, una vez terminada la guerra, el mexicano pudo asistir a diversos espectáculos teatrales en París. Tras una fuerte depresión, la cual, junto con el severo clima de Francia, le trajo mayores malestares en su úlcera, Arreola decidió regresar a la Ciudad de México. En 46, ya instalado en México, trabajó como traductor, redactor y corrector en el Departamento Técnico del Fondo de Cultura Económica por recomendación de Antonio Alatorre. Tradujo La Isla de Pascua en 1950 de Alfred Matharu, El cine, su historia y su técnica en 1950 de Georges Sadoul, El arte teatral en 1951 de Gaston Bati y de Chavans, El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII de Milmal. Ahí conoció a Daniel Cosío Villegas, quien publicó Varia Invención en 1949, primer libro de Juan José Arreola editado bajo la colección Tezontle, cuya portada diseñó Juan Soriano. En un concurso para nombrar una colección de la editorial, Arreola resultó ganador tras proponer el nombre de Breviarios. Simultáneamente trabajó en el Colegio de México, donde permanecería tras ser despedido del Fondo de Cultura Económica. En este periodo escribió Confabulario, publicado posteriormente en 1952 por la editorial Joaquín Mortis. En 1956, Arreola recibió la propuesta de dirigir una compañía teatral que sería patrocinada por Difusión Cultural de la UNAM. Arreola la llamó Poesía en Voz Alta y representan obras de García Lorca, Ionesco, Paz, entre otros. Juan Antonio Rosado describió los objetivos de Poesía en Voz Alta de esta manera: tradición y vanguardia se fusionaron en Poesía en Voz Alta, cuya intención más importante fue volver a los orígenes del teatro, a la palabra hablada, sin hacer a un lado el goce estético, pero apartando ciertos rasgos antisolemnes que romperían con el convencionalismo imperante en el Teatro Nacional. Nabor Carrillo, rector de la UNAM, invitó a Arreola a hacerse cargo de la Casa del Lago, la cual se inauguró el 15 de septiembre de 1959 y se convertiría en un importante centro cultural, de los cuales hemos hablado de muchos autores, por cierto, de los 50, de los 55, justamente una década antes se estaba planeando ya esta Casa del Lago maravillosa, donde han visto pasar y circular pues tanto y tanto talento mexicano, donde se realizarían lecturas de poesía, audiciones de música y de grupos corales y funciones de cine de arte que contribuyeron a la educación del público interesado, en su mayoría universitario. Tras el cambio de rector, Arreola fue destituido de la dirección de la Casa del Lago. Ante esto se dedicó a impartir clases en la Escuela de Teatro de Limba y en el Centro Mexicano de Escritores. Además, fue invitado a Casa de las Américas en Cuba. Víctima de una hidrocefalia que lo aquejó durante sus últimos años, murió a los 83 años en su casa en Jalisco. Le sobrevivieron su viuda, 3 hijos y 6 nietos. ¿Quién está por ahí? Raúl B.C.